Muy bien, les damos la bienvenida a todos a esta mesa de el primer congreso de la Asociación Peruana de Musicología dedicada a los estudios históricos de los siglos XIX y XX, en los que participan Zoila Vega Salvatierra, Renzo Rojas Rupay, Néstor Dueñas Torres, Luis Fernando Prudencio, Raúl Renato Romero y Luis Alberto Alvarado Manrique. Como el tiempo es corto y el conocimiento es mucho, voy a decir muy pocas cosas de los quienes van a presentarse en esta sesión para más bien aprovechar el tiempo en el conocimiento que van a compartir con nosotros. En primer lugar está la doctora Zoila Vega Salvatierra, profesora de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, doctora en musicología y conocida por sus estudios sobre todo sobre la música en su ciudad. Su tema es La nación en escena, la zarzuela política en la antesala de la Guerra del Pacífico, Perú, 1877-1878. Bienvenida, Zoila. Muchísimas gracias. Bien. Lo que voy a presentar ahora es una parte de un proyecto bastante grande que he trabajado los últimos 2 años sobre historia de la zarzuela en el Perú, donde he encontrado casos tan particulares como del que voy a hablar el día de hoy. Les invito a mirar esta caricatura política publicada en el año 1872. Incluso para los peruanos es muy posible que el sentido completo de esta caricatura se nos escape. Vemos al entonces presidente Manuel Pardo guardándose el producto de la venta del guano, del fertilizante que motivó una gran prosperidad económica en la década de 1840, 50, 60, y al pueblo peruano que muere de impuestitis porque él intentaba implantar en el Perú un sistema de recaudación tributaria moderno. Y la gente decía, pero ¿para qué vamos a pagar más impuestos si tenemos los ingresos del guano? Entonces las políticas del Estado enfermaban al pueblo de impuestitis y había que darle jeringas y jarabes y aplicarle enemas para poder curarlo de esas dolencias. La caricatura, de acuerdo con Graciela Sánchez Guevara, la caricatura política tiene una función crítica hacia problemas sociales y tiende a hacer reír a los lectores para menguar en cierta medida el sufrimiento del drama nacional en el que se vive día a día. Según Valmorea Helvis, la caricatura política es un tipo de texto que busca la intensificación de los procesos significativos de enfrentamiento y descalificación de la política oficial, lo cual es lo propio del discurso político, del discurso polémico. Esto le confiere a la caricatura un valor contextual muy alto, pero también la transitoriedad del arte efímero. En el momento en que las circunstancias que generan a la caricatura política cambian, esta pierde sentido. Nos sucede a menudo cuando vemos las caricaturas en los diarios muy certeras, muy precisas, pero incluso después de un año dejan de tener vigencia. Esto le confiere una calidad de arte efímero. Yo quiero traer 2 ejemplos de caricaturas teatrales, de zarzuelas políticas puestas en escena en un momento muy concreto de la historia nacional, como fue el año de 1878. Pero un poco de contexto, porque sin este contexto es imposible entender cómo ejercían sentido estas zarzuelas políticas, que son verdaderas caricaturas escénicas. Estamos en la década de 1870, el Partido Civilista acaba de ganar las elecciones y ha colocado como presidente a Manuel Pardo y Lavalle, primer presidente civil del Perú, pero además el primer presidente elegido por el esfuerzo de un partido organizado a nivel nacional. El proyecto civilista establecía la modernización del Estado a través de un proyecto llamado la República Práctica, combatir poderes fácticos como el ejército, la iglesia, los poderes regionalistas, el gamonalismo y la inclusión de sectores marginales como por ejemplo el indígena. Claro, podría verlo desde una perspectiva paternalista, pero era la primera vez que un partido político trazaba un proyecto, y no solamente para Lima, sino apoyado por élites y sectores medios de las ciudades de provincia. Este discurso caló hondo y finalmente Manuel Pardo ganó las elecciones, pero ya venía con un regalo envenenado, el encargo de la primera magistratura. La gran bonanza económica provocada por la explotación guanera
finalmente se frenó y dio origen a una crisis económica tremenda. El Estado, en el momento en que Pardo asume el gobierno, estaba endeudado por más allá de todos sus valores. No había una recaudación tributaria eficiente, la deuda externa volaba, se produjo la devaluación y se cambió, por ejemplo, el dinero circulante por billetes, y a veces los billetes se incineraban en hornitos instalados en las esquinas de Lima, lo cual provocó una crisis social severísima. Los rivales políticos de Pardo achacaron a las élites, a los banqueros ricos, a los terratenientes que apoyaban el proyecto civilista, la crisis tan dura, y por lo tanto empezaron una guerra de clases donde los más deprimidos, los más afectados por la crisis económica, creían que sus males provenían de la gente rica y que se quería extorsionar al pueblo y sacarle más dinero del que originalmente podían ofrecer. Con esta, muchas gracias, con este panorama, en 1876 sucedió en el gobierno a Pardo Mariano Ignacio Prado, que asumió el gobierno prometiendo continuar el proyecto civilista, pero que traicionó a sus aliados al día siguiente de asumir el poder e inició una nueva alianza con los poderes militares, eclesiásticos y terratenientes. Paréntesis, si ustedes ven alguna similitud con nuestra vida política de la última década, es pura coincidencia, no me quiero referir a nada de eso. Pues el año 1877, al año siguiente de que asume Prado, es un año muy convulso en el Perú. Se produce la revuelta del Callao, el monitor Huáscar es secuestrado, se produce el incidente de Pacocha, donde el Huáscar se enfrenta exitosamente a unos barcos ingleses, bastante largo de contar, pero todos estos movimientos con actos de rebelión, desórdenes, se le achacan a Manuel Pardo como rival político. Para bajar la intensidad del enfrentamiento, Pardo se exilia en Chile, toma un hotel en Viña del Mar y desde allí inicia una correspondencia muy activa con sus partidarios con miras a recuperar el poder en las elecciones de 1878. Entonces, entre esos 2 años se produce una campaña política tan horrible que coloca al país al borde de la guerra civil. Pero las estrategias del Partido Civilista finalmente triunfan y se hacen con el control del Congreso en 1878, lo que finalmente le permite a Pardo volver de su destierro. Muy pocas veces somos conscientes de estos movimientos políticos. Ayer Daniel Gudó en su ponencia decía que en la historia del colegio pasamos de la independencia a la guerra con Chile y nos perdemos de todas estas sutilezas. Pues, ¿qué pasa? Que precisamente en esa campaña política entra el arma del teatro. Curiosamente, se encontraba en 1877 y 78 en Lima haciendo temporada la compañía Jarqués, la compañía de zarzuelas José Jarqués, que venía de Argentina y que había sido reforzada por Ricardo Sánchez Allú, hermano de Martín Sánchez Allú, un compositor salmantino muy conocido. Ricardo Sánchez Allú no solamente era un tenor muy bueno, especializado en zarzuelas, sino que también era compositor, dramaturgo, y él asume la labor de apoyar la causa civilista, pese a que la compañía era española, los miembros eran españoles, él mismo era español, y se alía con otro español que es escritor de libretos, que es autor literario, que es Eloy Perillán y Buxó. Buxó es un personaje tan fascinante que solo él merece una ponencia y un libro aparte. Había compuesto muchos textos de zarzuela en Madrid, formó parte de la juventud que había florecido en la Primera República, pero con la restauración borbónica salió escapando y llegó a varios países sudamericanos, Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, y de todos lo sacaron corriendo porque era anarquista, era contestatario, favorecía el régimen republicano, y en esa época los regímenes militares de Sudamérica no veían con simpatía a un tipo que escribía tan bien y tan a favor de las libertades republicanas. Bueno, entonces Perillán y Buxó encontró en el civilismo limeño un amparo para sus actividades, fundó periódicos de broma, de crítica social y se convirtió en un propagandista del pardismo. En el verano de 1878, en plena campaña electoral, Ricardo Sánchez Allú, Eloy Perillán y Buxó y la compañía Jarqués puso en escena 3 zarzuelas políticas. Yo quiero referirme aquí a 2 de ellas. Ricardo Sánchez Allú fue el compositor de las 3.
y fue libretista de una de ellas, o sea que una es completa adjudicación suya. La primera donde él fue absoluto compositor y creador de texto y letra, fue la primera estrenada el 5 de febrero de 1878, titulada Tres gobiernos bufos, que ya había sido estrenado 8 años antes en Argentina. Más que una caricatura política, esto es una alegoría. En una isla desierta, en diferentes momentos, llegan 3 hombres y una mujer. Todos están enamorados de ella y en algún momento de su vida han tenido un papel relevante. Ella es una soprano. El primer hombre, Don Gil, fue quien la descubrió. El segundo hombre, Don Tito, un director de orquesta, fue quien la lanzó al estrellato. Y el tercer hombre, Florencio, es a quien ella ama. Don Gil, como es el primer habitante, se erige en rey de la isla y cuando los demás llegan a sus costas víctimas de un naufragio, los declara sus súbditos. Don Tito, en un momento de descuido, le roba el fusil y declara una dictadura armada, ¿no? En un momento en que él se duerme, los demás le organizan una revolución, incluso pueden ver que uno de los números es los primeros versos de la Marsellesa, cantando Viva la Patria, y se instala finalmente la República con una democracia donde cada uno vota por el mejor gobernante. Como son pocos, cada uno vota por sí mismos y quien desempata en una rara premonición del sufragio femenino es la soprano. Entonces todos están felices, ha ganado Florencio, van a vivir todos muy felices siendo una república, pero en eso llega una nave inglesa a rescatarlos, cantando el himno God Save the Queen, y reclaman la isla para el dominio británico. Entonces todos muy felices regresan a su casa, pero la república ha muerto en manos de los invasores ingleses. Este texto puede servir para adecuarse muy bien a cualquier realidad latinoamericana de la década de 1870, por eso funcionó en Argentina y luego funcionó en el Perú. Sin embargo, se presentaba a Florencio como un héroe tipo pardista, como que Pardo es ese hombre que puede construir una democracia saludable para el Perú. La caricatura fue bien recibida, era una zarzuela de un acto. Toda la música era de Ricardo Sánchez Ayú. Por desgracia todavía no he podido hallarla, dispongo solo del libreto. Pero esto le dio alas a la compañía para estrenar un mes después La Caja de Pandora con libreto de Perillán y Buxó, que sí está relacionado con la realidad peruana de la época. El libreto trata de el año viejo de 1877. 1877 es un personaje que ya está muy viejo, está a punto de morir, y está con su hijo, 1878, al que le va a pasar la posta. Y le entrega un arcón, del cual van saliendo diversos personajes que hacen referencia a la vida política, como ustedes pueden ver en la diapositiva. La moda está también representada, la prensa. Por ejemplo, el peruano sale con bombos y platillos aplaudiendo todo lo que dice el gobierno. El comercio es representado por un anciano con un tenedor que siempre está tratando de sacar partida de algo. Algunas cosas sospechosamente que no han cambiado en 100 años. Sí. Y bueno, entonces van denunciando las cosas que pasan en el país. Pasa tanta cosa que el Año Nuevo dice, no, me quiero morir contigo porque yo no me quiero quedar en este país tan desastroso. Y al final, los últimos personajes que salen abrazados del arcón son la República y la Esperanza. Y el Año Viejo le dice al Año Nuevo, en algún momento habrá que reconstruir el país. Pero además de los números sueltos que tienen allí, Sánchez Ayú hizo zarzuela parodia porque tomó extractos de óperas muy conocidas para introducir indirectas, pullas y dar mensajes subliminales. Utilizó, por ejemplo, el coro de ancianos de Fausto de Gounod y con unos sonetos alusivos de saludo a Manuel Pardo, adaptó la música del Brindis de la Traviata. Perdón por el volumen, fue bastante fuerte. Bueno, pero este estribillo tuvo tal efecto que empezó a cantarse en las esquinas de Lima como contraseña entre los civilistas. Y era muy específico. Ay, Manuel, el Perú no se cansa de mirar hacia el hotel de Viña del Mar, donde estaba exiliado el ilustre prisionero. Esta zarzuela tuvo
Tal éxito que apoyó muchísimo la causa civilista. En julio de 1878, 4 meses después del estreno de la Caja de Pandora, los civiles ganaron en las elecciones. Manuel Pardo fue elegido senador y luego presidente del Congreso, lo que facilitó su regreso en septiembre de 1878. Cierro este pequeño caso explicando cómo la zarzuela fue utilizada como política, como caricatura para dar un mensaje. Sigo en esto, la interesante ponencia que nos ha expuesto Marita Fornaro en la mañana sobre el uso de cierta música para expresar circunstancias políticas muy específicas, pero que a veces pierden contexto cuando avanza el tiempo. Y lo cierro con otra caricatura publicada en 1874 que tuvo aire premonitorio. Se representa a Manuel Pardo entrando al Senado como Julio César, mientras en este lado personajes de la época vestidos como Casio y Bruto conspiran para matarlo. 8 meses después del estreno de la Caja de Pandora, Manuel Pardo fue asesinado un día como hoy, 16 de noviembre de 1878, cuando entraba al Senado y disparado por la espalda por un soldado. Estos fueron los únicos ejemplos de zarzuela política que he podido encontrar en el siglo XIX. 6 meses después de la muerte de Pardo, se declaró la Guerra del Pacífico entre Perú, Chile y Bolivia, y una larga noche cayó sobre los teatros peruanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la doctora Zoila Vega por su comunicación. Vamos a cederle el turno ahora a Renzo Rojas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien es egresado de esa universidad y que se ha abocado al estudio de la historia cultural y su impacto, a la historia conceptual y su impacto en la investigación artística. Él se va a ocupar en esta ocasión de música congelada, circulación y didáctica en el plafón del Teatro Rafael de Aguiar en la provincia de Buenos Aires. Tiene la palabra, Renzo. En la entrevista, Tucker Carlson le pregunta a Milei, ¿no?, que le parecía extraño, ¿no?, que Buenos Aires tuviera una imagen arquitectónica distinta, ¿no? Por un lado, edificios derruidos y por otro lado, edificios muy fastuosos. Entonces le pregunta si es que el socialismo, ¿no?, es una fuente de esa fealdad en Argentina. Esa es la pregunta que le hace. Y Milei responde que en efecto, ¿no?, sí, pero a su vez agrega que Argentina, ¿no?, y el liberalismo que, digamos, que desarrolló entre fines del siglo XIX e inicio del siglo XX, ¿no?, se podría sintetizar en el edificio del Teatro Colón, ¿no? Entonces, coge al Teatro Colón como un ejemplo, ¿no?, del máximo logro, ¿no?, de la expansión del Estado argentino. Entonces, probablemente si en el Perú se le preguntara a un político cuál es el mayor logro arquitectónico de nuestro país en toda la vida republicana, difícilmente una opción sería mencionar un logro arquitectónico relacionado con la música, aunque cabe la posibilidad, ¿no?, de que alguien mencione al Gran Teatro Nacional, aunque este quizás sea más bien visto como un logro del tan publicitado milagro económico peruano, iniciado con la Constitución del 92 y que este año 2023 cierra el ciclo, ¿no? Pero la historia es distinta cuando se piensa en el Teatro Colón como un símbolo de la Argentina republicana, que incluso sirve para agitar con melancolía el periodo de crecimiento exponencial que vivió este país en un arco temporal que parece empezar con Juan Bautista Alberdi y la Constitución de 1853, para ingresar después a un ciclo de deterioro general progresivo con el crack del 29. Ante esto, y considerando el centralismo del Teatro Colón en este proceso, esta ponencia se plantea pensar al teatro Rafael de Aguiar como el reverso de la moneda, vamos a mi ponencia, ¿sí?, como el reverso de la moneda, ¿no?, disculpe, se me pasó, del Teatro Colón, y el papel que tuvo en el proceso de constitución del Estado moderno argentino.
Con ello, repensar el proceso de continuidad y discontinuidad que operan en este proceso, considerando que este se ubica en la ciudad portuaria de San Nicolás de los Arroyos, que queda a 238 kilómetros al noroeste del Teatro Colón, más o menos como a 3 horas de viaje, ¿no?, de Buenos Aires. La historia de ambos edificios está atada tanto por coordenadas temporales, ambos se inauguraron el mismo año, en 1908, como por coordenadas históricas, ya que ambos son el resultado de un proceso de modernización común en Argentina, que forma parte de un proceso de modernización más amplio que engloba al menos a todo Occidente. Sin embargo, este proceso de modernización, que tiene su punto de partida en la Ilustración, tiene al menos dos modos de ser entendido desde la historia conceptual, que es la vertiente de la cual yo provengo, cuya disyuntiva ha sido tematizada como el teorema de la secularización y desarrollada en con distintos puntos de fuga durante el debate sostenido entre Carl Schmitt y su teología política frente a Hans Blumenberg y su teoría del Umbesetzung, o la reocupación. Luego explicaré un poco eso, cuyo punto de discusión inicial fue el reconocimiento o no de la legitimidad de la modernidad. Este es un tema sobre el cual esta ponencia no pretende profundizar tanto, sino recuperarlo para interpretar el devenir de teatro Rafael de Aguiar y su repertorio visual y sus vínculos operísticos contenido en el conjunto iconográfico desplegado por el pintor italiano Raffaele Barone. Al representar en su interior a Apolo y las musas en el plafón del teatro, como se puede observar, ¿no?, y los retratos de Berni y Wagner en las pechinas laterales del escenario. Un primer indicio del papel que tuvo el teatro de ópera como fenómeno de modernización, que empuja quizás a Milei a elevarlo como un logro máximo de este proceso, está en el orden que ocupó inicialmente en la jerarquía del Estado argentino, ya que fue construida en la Plaza de Mayo e inaugurada en 1857. Me refiero al primer edificio, el Teatro Colón, con la obra Rigoletto, ¿no?, con la obra con la que se inauguró, y es hoy el lugar que ocupa el Banco de la Nación Argentina, ¿no? Si hoy en día ustedes van a Buenos Aires, donde estaba antes el Teatro Colón, está el Banco de la Nación Argentina. Al lado del Palacio Rosado, ¿no?, casa del presidente o la presidenta, lugar del que fue trasladado a su ubicación actual entre la avenida Cerrito y Tucumán en 1888, aunque recién fue inaugurado en 1908 con la ópera Aída, también de Verdi. Lo que da cuenta de la centralidad que tuvo la ópera en la vida cultural y política del naciente Estado argentino. Durante este primer periodo del Colón, ubicada en la Plaza de Mayo, el control financiero no era un tema central en la agenda política del Estado argentino. De hecho, recién con la crisis del crack del 29, se empiezan a desarrollar políticas financieras estrictas, que incluyó la demolición del viejo Teatro Colón, en que funcionó el Banco de la Nación por casi 50 años, para construir el actual edificio del banco. Al respecto, resulta instructivo, si quieren informarse más sobre el tema, ¿no?, el libro El dólar de Ariel Wilkins. Mientras en la capital el Teatro Colón obtenía un nuevo predio con auspicios del gobierno central, en San Nicolás de los Arroyos fue la Intendencia, la entidad estatal encargada de la construcción del nuevo Teatro Rafael de Aguiar. Este es el antiguo edificio, el nuevo edificio, y acá está San Nicolás de los Arroyos en el mapa, ¿no? De la mejor manera posible, como se expresa en las cláusulas del contrato de construcción, que incluía sanciones ante el uso de materiales de baja calidad y el incumplimiento de ciertos criterios de construcción, como la profundidad de los cimientos. Este es el actual teatro, el San Nicolás de los Arroyos, y este es uno de los documentos del contrato, en el que se describen cuáles son las cláusulas que hay que seguir, ¿no?, la construcción del mismo. Este conjunto de previsiones, en buena parte, obedecía tanto a las limitaciones de fondos con los que contaba el proyecto, así como el modo oportunista y especulativo que primaba en la economía argentina. Esto se pone en evidencia al momento de inaugurar el teatro en 1908, cuando diversas compañías, bajo la representación de distintos empresarios, buscan obtener el contrato para realizar la puesta en escena inaugural. Entre ellos figuran, ¿no?, acá tenemos justo eso, como consta en la documentación de archivo, la compañía de zarzuela Sagui Varga, dirigida por Antonio Marranti, los hermanos Podesta, que eran actores de circo muy reconocidos en esa época, y la compañía de ópera de Antonio Bernabé.
Acá justamente hay un detalle, ¿no?, en el cual se puede ver cómo esto es del archivo del teatro, ¿no?, cómo es que ellos están haciendo sus propuestas. Pero finalmente, ¿no?, como se puede ver acá, es la compañía de Antonio Bernabé quienes fueron finalmente elegidos para presentar Manon Lescaut de Puccini, en lugar de Aida de Verdi, que iba a ser representada por la compañía de Marranti, como siempre quiso la población nicoleña, pero que no fue posible debido a las limitaciones presupuestales. Sin embargo, el año siguiente la compañía Marranti pudo poner en escena a Aida de Verdi, como siempre deseó la población. Esta compañía volvió a representar esta misma obra en 1913 para la inauguración del Teatro Bahía Blanca, ubicado al sur de la Gran Buenos Aires, en la costa atlántica. Hasta el inicio de la progresiva crisis económica iniciada en el CAC 29, estos teatros provincianos mantuvieron una circulación regular de compañías de ópera, que luego fue sustituida por actividades sociales, circo o películas, mientras el Teatro Colón mantuvo sus temporadas de ópera con compañías prestigiosas provenientes de Europa, producto de los auspicios con que siempre contó en la gran capital porteña hasta hoy en día. Hasta este punto va quedando en evidencia el impacto que tuvo la migración italiana en la conformación, porque las compañías que vemos acá son italianas, varias de ellas. El impacto que tuvo la inmigración italiana en la conformación del repertorio cultural argentino, un flujo migratorio que tuvo su origen en la Constitución de 1853, ya que abría de par a par el país, una política de Estado que tuvo su origen en el libro de 1852, Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, de Juan Bautista Alberti, quien veía en la inmigración europea un medio de progreso de la cultura para América del Sur. Al respecto, ya en 1965, el historiador argentino Gino Germani escribiría que la inmigración fue resultado de un esfuerzo consciente de parte de las élites que dirigieron la organización del país para sustituir su vieja estructura, heredada de la sociedad colonial, con una estructura social inspirada en los países más avanzados de Occidente. Si bien el periodo posterior a la Constitución de 1853 fue de expansión para el naciente Estado argentino, el modelo económico basado en los grandes señores de las tierras no fue capaz de superar el carácter 29, debido a la limitada competencia que generaba su modelo, que conllevó, entre otras cosas, a la desfinanciación del amplio circuito de teatros de ópera que se había instalado en el país para limitar y terminar centralizando su posterior desarrollo a la capital porteña. Había un conjunto muy amplio de teatros en toda Buenos Aires provincia, es lo que quiero dar a entender acá. En este sentido, podría afirmarse también que el modelo económico que sostenía esta empresa cultural en el fondo tenía aún una fuerte impronta colonial, es decir, en un momento convivían estratos temporales premodernos y modernos, ¿no? Es decir, una economía que tiene aún cierto orden colonial en relación a un circuito de teatros de ópera que busca modernizar el país. Entonces, ¿cuál es el rol modernizador del teatro Rafael de Aguiar al que aspiraba Alberdi con su constitución? O para decirlo de otro modo, ¿es posible que una constitución escrita modele un país? ¿No? Que más o menos era, si se quiere, en el siglo XIX, la apuesta que hacía el Estado argentino. En este punto resulta productivo hacer una diferenciación sustantiva a partir del concepto Verfassung de Carl Schmitt, ¿no? Ok. Entendida como un... bien, acá me voy a adelantar entonces, ya que tenemos poco tiempo. Ya, no, sí llego. Ok. En este punto sería bastante importante hacer una diferenciación sustantiva a partir del concepto Verfassung de Carl Schmitt, frente al concepto más común de constitución. Entendida esta como un cuerpo jurídico que forma y estructura el Estado, mientras la Verfassung amplía esta idea a un sentido existencial y hace referencia al proceso mismo en cómo se constituye el cuerpo político colectivo, es decir, la Constitución no escrita. Un concepto que en los últimos años viene adquiriendo relevancia a propósito de las crisis que progresivamente se hace evidente no solo al repensar el orden político que es capaz de producir la Constitución en los Estados, sino el orden político internacional que producen las distintas instancias multilaterales y las cartas que la sostienen.
Entonces empieza a resultar más comprensible por qué en un momento temprano del Estado argentino se elige instalar un teatro de ópera en lugar de una institución que vele por la estabilidad económica del país y por qué surge un circuito de teatros de ópera en una parte importante del país, en plena inmigración italiana. Una idea que puede ser rastreada hasta el concepto, quizás, de estado estético de Friedrich Schiller, desarrolló su tratado sobre la educación estética del ser humano. Bajo estos considerandos, el conjunto iconográfico desarrollado por el pintor, ¿no? Vamos avanzando, italiano Raffaele Barone, radicado en Roma hasta su traslado a Argentina a fines del siglo XIX, puede ser leída como un registro didáctico tanto visual como sonoro, ¿no? Lo que tenemos a la derecha, ¿no? Disculpen, bueno, a la izquierda es lo que es el Teatro Rafael de Chiar. El otro es una referencia, ¿no?, al Teatro Apolo de Roma, que es un teatro que se demolió en 1888, pero que a mi juicio, ¿no?, sirve de inspiración, ¿no?, para la proyección de este nuevo teatro. Raffaele Barone, formado en la tradición italiana, desarrolla un conjunto iconográfico que podemos agrupar en dos grupos, mitología y retrato. El primero inspirado, ¿no?, acá podemos ver el primero inspirado en la larga tradición europea de Apolo y las ninfas, que parece estar inspirado en el conjunto mitológico del Teatro Apolo de Roma, en un lugar no menor en la cultura italiana, donde se estrenó en 1853 el Trovatore de Verdi, pese a la inundación que la asolaba, y finalmente causó su demolición en 1888, lugar que además fue prisión nada menos que de Giordano Bruno, en el siglo XVI, símbolo hoy del libre pensamiento en Italia, es decir, un referente prematuro de los valores modernos, una idea que seguro no era lejana a Barone, no era ajena a Barone, ¿no? El retrato, por otro lado, parece estar, me refiero a estos retratos, que se ven a la derecha y a la izquierda, ¿no?, con Verdi y Wagner, parece haber sido una solución elegida por los financistas del teatro, dadas las limitaciones de recursos con que se contaban. Si contraponemos esto a los bustos de diversos compositores que se encargaron para el Teatro Colón, la elección final entre tantos nombres importantes fueron Verdi y Wagner, dos figuras prominentes en estos años para el impacto y la devoción noble y popular que su obra suscitó en Europa, pero además por el rol que tuvieron en la consolidación de sus respectivas naciones, aunque a través de medios e ideas distintas, pero cuya obra supo agitar con fuerza la idea de un Estado nuevo en Italia y Alemania. Gracias. Gracias. Por si acaso. Muchas gracias al maestro Renzo Rojas. Vamos a tener ahora la participación del maestro Néstor Dueñas Torres, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, quien se desempeña actualmente como investigador independiente. Su tema esta mañana se llama A las fronteras, la música del conflicto colombo-peruano de 1932. El tiempo es suyo, maestro. Bueno, buenas tardes. Vengo a hacer las paces. El 1 de septiembre de 1932, peruanos inconformes con el Tratado Salomón-Lozano, firmado en 1922, el cual estableció las fronteras actuales entre Colombia y Perú, se tomaron el puerto de Leticia en el Amazonas. Ese mismo día, en Buenos Aires, Argentina, falleció el compositor colombiano Santos Cifuentes, primer compositor graduado de la Academia Nacional de Música de Bogotá y reconocido por Francisco Kurt Lang como precursor del movimiento del americanismo musical. Ambas noticias fueron publicadas en El Tiempo 2 días después de los sucesos. En su primera página el titular fue 300 comunistas peruanos se adueñaron el jueves pasado de Leticia, y en una página interna el obituario de Santos Quijano tituló Ha muerto un buen colombiano. Hablar de Santos Cifuentes y de la guerra colombo-peruana a partir de la coincidencia de la fecha de fallecimiento del compositor y del inicio del conflicto puede ser la excusa perfecta para preguntarnos qué música se produjo a raíz del incidente armado entre estos dos países de América del Sur.
Efectivamente, el titular del periódico fue exagerado. Según el historiador Nicolás Pernet, en su historia cínica de los gobernantes colombianos, el incidente pudo haber sido una nueva guerra de Troya o una nueva tramoya. Además, relata que la razón del conflicto pudo ser el rumor acerca de una venganza de un militar peruano por el rapto de su novia a manos de un colombiano. Efectivamente, el expresidente colombiano Alfonso López Miquelsen tildó el incidente de Leticia como un lío de faldas. Acerca de la coyuntura, sabemos que de la invitación de Gabriel García Márquez a Mario Vargas Llosa para escribir un libro a 4 manos sobre anécdotas del conflicto amazónico con el fin de dinamitar la patriotería convencional. Tanto en Colombia como en el Perú, las manifestaciones nacionalistas y de apoyo a las fuerzas militares de cada país fueron evidentes. A pesar de que pocos colombianos habían oído hablar de Leticia, el entusiasmo y estallido de una unión nacional de duración efímera y rara vez vista en Colombia destiló la ira en contra del enemigo peruano. El patrioterismo llevó a incentivar entrega de oro, joyas, activos de valor y la donación de argollas matrimoniales al Banco de la República para financiar la guerra. Sobresalto similar ocurrió en Perú, donde se creó una colecta nacional, un empréstito patriótico y se cobró impuesto a las entradas de espectáculos y a la exportación de algodón. Mientras en Colombia se emitieron bonos de defensa nacional, en Perú se imprimieron insignias de defensa nacional. En ambos países se organizaron marchas masivas y multitudinarias a favor de los gobiernos, con lo cual se alborotó el patriotismo en los dos lados de la frontera. Hasta los párrocos apoyaron el préstamo patriótico y santificaron la guerra. Durante la ruptura de relaciones y el estado de guerra en el Amazonas y el Putumayo, y dentro de las expresiones patrióticas que el conflicto incitó, surgieron manifestaciones musicales a favor de los ejércitos de cada país. En el caso colombiano, la composición y publicación de himnos, marchas, cantos y canciones de inclinación nacionalista encontraron en el diario gráfico Mundo al Día una tribuna para su difusión. En el caso peruano, el Cancionero de Lima, o como señala Gerard Borras, El Espejo de la Vida Musical Limeña, imprimió cerca de 30 canciones y versos potencialmente musicalizables relativos al conflicto, que revelaron el pensamiento de gran parte de la población y sirvieron de vehículo de promoción a la campaña nacionalista de Perú. La publicación es una fuente importante de información de los acontecimientos y canal de comunicación durante la tensión del momento desde la canción. El diario gráfico Mundo al Día es la muestra musical más extensa y de mayor circulación en una publicación periódica colombiana y una de las colecciones musicales más representativas del país. Durante el conflicto, la revista organizó la emisora Mundo, en la cual, dentro de la difusión de datos meteorológicos, hora local y las noticias de la guerra en el programa La Hora de la Frontera, alternó la participación de conjuntos musicales como el trío Emilio Murillo, el trío Mundo y la estudiantina Leticia. Para ello, en el concurrido Café América se instaló un micrófono para transmitir la música de la orquesta de profesores que se organizó en el lugar, convirtiendo tanto a la revista como a la emisora en constructores de una identidad colectiva de aire nacionalista mediante la difusión de manifestaciones artísticas que resaltaban el sentir patrio en medio de la coyuntura fronteriza. El himno de guerra, compuesto por Anastasio Bolívar, se publicó el 8 de octubre de 1932, en versiones para piano y 2 voces en una página interna y para pequeña banda u orquesta en el revés de la portada. El ensamble sugerido para la orquesta o banda consta de clarinetes, flautas o violines, trompetas, saxhorns tenores o barítonos, trombón, bajo, saxos altos y saxo tenor. La letra fue escrita en 1911 por Pedro Emilio Rubio, para el batallón de voluntarios Tarqui, con ocasión del asalto de la Pradera, donde colombianos y peruanos también se enfrentaron por la posesión territorial de zonas de selva amazónica, un antecedente directo al conflicto de 1932. La partitura para piano y 2 voces nos muestra una marcha en do mayor con una corta introducción de 4 compases y una estructura estrófica de versos eneadecasílabos, es decir, de 19 sílabas por verso. Las estrofas comienzan con un motivo que cita al himno nacional colombiano compuesto por Orestes Síndici, estrenado en 1887. Los versos evocan la idea romántica del sacrificio de la patria, de la lucha por el honor y de la complicidad de Ecuador para tal fin. Además, se ataca a la bandera peruana y se trata al Perú como traidor. El canto a café de Emilio Murillo, apodado como el apóstol de la música colombiana, es un vals para canto y piano que se publicó el 6 de diciembre de 1932. La canción cafetera no presenta arengas o insultos que enardecieran y levantaran los ánimos belicistas. Al contrario, es más una oda al producto insignia colombiano en clave de nacionalismo y tonalidad chauvinista.
una suerte de cantata del café andina, guardadas proporciones. Este vals tiene la indicación de tempo vivo y sus versos son octasílabos. Sus dos primeras estrofas están en sol mayor, luego de un solo de piano en re mayor presenta la tercera y cuarta estrofa y termina en esta nueva tonalidad. El himno colombiano del mencionado Santos Cifuentes se publicó el 28 de enero de 1933 como reconocimiento y homenaje póstumo al buen colombiano, autoexiliado y fallecido en Argentina el mismo día que inició el conflicto colombo-peruano. Este himno fue compuesto en 1908 y se alcanzó a pensar que sustituiría al compuesto por este Síndici. Lo cierto es que el presidente Rafael Reyes encomendó a Santos Cifuentes y al crítico y escritor Maximiliano Grillo para que compusieran la música y letra con motivos más ligados a la Guerra Civil Colombiana de los 1000 días. El periodista ecuatoriano Juan Ignacio Gálvez criticó la letra del himno y señaló que algunas expresiones parecen un brindis independentista. Sin embargo, hizo una hiperbólica adulación a las figuras de Cifuentes y Grillo. Acerca del compositor Santos Cifuentes, se refirió como un monstruo musical a quien ni siquiera Beethoven, Wagner, Gounod, Liszt, Verdi o todos juntos a 100 manos podían competir contra la celebridad musical colombiana, quien hasta ese momento no había trascendido la frontera. El periodista ecuatoriano esperaba una musicalización con aire de bambuco triste y en tono menor. Sin embargo, el resultado es una marcha en re mayor, tempo alegro majestuoso con métrica binaria y subdivisiones de tresillo más marciales que ligadas al género bambuco. Volando voy, pasillo de Carlos E. Cortés Quiroga, se publicó en la página 2 del número 2761 en abril 8 de 1933, un par de meses después de la batalla de Tarapacá, considerada como la primera victoria de Colombia en el incidente. El pasillo está dedicado al piloto alemán Herbert Boy, quien siendo jefe de pilotos para SCADTA, Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos, antigua Avianca, fue contratado como asesor técnico de la Escuela de Aviación Militar recién iniciado el conflicto. Durante la guerra se le concedió el grado de teniente coronel honorario del ejército y comandó las operaciones aéreas colombianas. En Nueva York, el 28 de abril de 1933, Jorge Áñez grabó lo que sería su último disco para la RCA Víctor, titulado Los sucesos de Leticia, dedicados al presidente colombiano Enrique Olaya Herrera, jefe de Estado durante el conflicto colombo-peruano y al Ejército Nacional. Esta canción patriótica consta de dos partes, una por cada lado del disco. La edición del disco fue particular, pues tiene estampada la bandera de Colombia a colores, requerimiento que el mismo Áñez pidió a Daniel Mitchell, director del sello discográfico. Briceño fue acompañado por un ensamble de 2 violines, contrabajo, 2 saxofones, trompeta, trombón, piano y con las voces del tenor Eugenio Sibeli y el barítono Héctor de Lara. Áñez mismo interpretó la guitarra. Curiosamente, Áñez grabó para la RCA Víctor un repertorio más internacional que nacional, el cual incluyó desde tangos hasta cuecas, pasando por joropos venezolanos, danzas mexicanas e, irónicamente, canciones peruanas. El fervor y proclamas nacionalistas incitaron a hombres y al menos a una mujer a reclutarse como voluntarios, hecho que inspiró al periodista José Joaquín Jiménez para escribir unos versos patrióticos que fueron publicados en Mundo al Día bajo el título de Joropo del Voluntario. Estos versos fueron acomodados al ya existente joropo El Voluntario del tiplista, guitarrista, compositor, cantante y figura clave de la música colombiana Alejandro Wills. La Marcha a las Fronteras, que da título a esta conferencia, fue compuesta por Rafael Dueñas Ramírez y publicada por la editorial musical de Humberto Conti en 1933. No fue masivamente conocida, pues su circulación mediática fue limitada. El compositor fue cornista y director de la banda La Lira de Oriente de su pueblo natal Guayatá, en la provincia de Boyacá. A juzgar por los manuscritos del compositor, el compositor escribió primero la marcha para banda de viento. La marcha publicada es una reducción para piano con 3 partes, A y C muy marciales y la B un poco más lírica. La pieza es cómoda de tocar para un pianista, no presenta saltos grandes en la mano izquierda, la cual tiene un aire straight al estilo Scott Joplin, bajo, acorde, bajo, acorde. La parte C, la más marcial, comienza con la melodía en el bajo. La marcha comienza en re mayor y modula al 4º grado, sol mayor y termina en esta tonalidad. Según esta pesquisa, la marcha en su versión para piano no ha sido presentada en público hasta hoy. Se puede considerar este congreso como excusa para su estreno. Les he dejado una postal para que puedan escanear el código.
Sin duda, Colombia no estaba preparada para un enfrentamiento bélico internacional antes del asalto a Leticia. El ejército colombiano poseía un pie de fuerza de solo 6.200 hombres, una flotilla aérea de 11 aviones de transporte, algunos cañones y fusiles usados en la guerra civil de los 1000 días. Además de lo anterior, Perú poseía una experiencia de guerra internacional previa, perdón, me salté. Mientras que el ejército peruano triplicaba en número al colombiano, tenía armada con submarinos, lanchas y cañoneros en la Amazonía, 6 hidroaviones y 4 aviones. Además de lo anterior, Perú poseía una experiencia de guerra internacional previa como aliado de Bolivia en la Guerra del Pacífico. Al no poseer las armas ni el ejército adecuado para asumir el conflicto, Colombia debió recurrir a civiles voluntarios y mercenarios con el fin de fortalecer su ejército. Un claro ejemplo de lo anterior son las letras publicadas en el Cancionero de Lima, A defender a Leticia, La guapesa colombiana y La colombiana. Esta última letra sugiere ser cantada con la música de la cucaracha. La colombiana, nos quiere Colombia hacer y necesita de mercenarios que la quieran defender. Gerard Borras, en su libro Lima, el vals y la canción criolla, en el aparte El increíble ejemplo de Leticia, además de contextualizar la coyuntura y aportar datos importantes, nada menores acerca del incidente y sus posibles motivaciones, recopila una treintena de canciones alusivas al conflicto. Para Borras, el cancionero fue el instrumento para promover la propaganda nacionalista, donde la canción fue la valiosa aliada de estas movilizaciones con acentos patrióticos y rápidamente guerreros. Aquí, las letras de las canciones tratadas como fuentes tienen un capítulo aparte, entre las cuales podemos encontrar sugestivos títulos como Ay Leticia, Defensores de Leticia, El rescate de Leticia, Peruanos de pie, Viva Leticia peruana. Es interesante el señalamiento que hace el autor acerca de la matriz de las canciones, la cual ya existía desde la Guerra del Pacífico. De las canciones afirma que su pobreza no asombra y que su fin no es un discurso complejo, sino que son comentarios de la actualidad del momento. Recién finalizado el conflicto bélico y bajo su contexto, el 13 de junio de 1933 se estrenó la película silente Yo perdí mi corazón en Lima, del director chileno Alberto Santana. La película filmada durante marzo y mayo del mismo año es la película peruana conservada más antigua. En ella se filmó la revista de tropas que el presidente peruano Luis Miguel Sánchez Cerro realizó instantes previos a su asesinato, imágenes que se usaron como apoyo para el desarrollo narrativo de la película. Hacia el final del film, en medio de la tristeza por haber perdido a su amor en la guerra colombo-peruana, Carmen, la protagonista, canta los versos de un yarabí que dice: un corazón de madera me voy a mandar a hacer, que no sufra ni padezca ni sepa lo que es querer, acompañada de una guitarrista. Esta pesquisa llevó a conocer la existencia de las películas Frente del Putumayo, 1932, y Sepelio de Sargento Fernando Lores, de Antonio Wong Rengifo, que por sus títulos y fechas sin duda reproducen momentos del conflicto. Seguramente estos films tienen sugerida algún tipo de banda sonora. Precisamente la guerra finalizó con el asesinato de Sánchez Cerro. A raíz del atentado, el incidente de Leticia se volvió secundario. Óscar Benavides, sucesor de la presidencia peruana, llegó a acuerdos diplomáticos con el presidente colombiano Enrique Olaya Herrera y cesaron las hostilidades en el Amazonas. La ratificación del Tratado Salomón Lozano en 1922 se llevó a cabo en 1934 en Río de Janeiro, bajo la lupa de la Liga de las Naciones, precursora de las Naciones Unidas, conociéndose este ejemplo de diplomacia como la Paz de Río, la cual el año entrante cumplirá 90 años. Quiero manifestar mi especial agradecimiento al Congreso por recibir mi ponencia, al comunicador social e investigador musical peruano Pablo Macalupú Cumpé, a Jairo Ángel en Bogotá, al Centro de Documentación Musical en la Biblioteca Nacional de Colombia, a Sergio Andrés Mauricio por interpretar la marcha y a Julio Bedón por la cámara, y a Jaime Andrés Monsalve, director musical de Radio Nacional de Colombia, por un dato de último segundo. Como corolario, quiero finalizar esta conferencia citando al ministro de Cultura de Colombia, Juan David Correa, quien a propósito del actual genocidio de Palestina trinó: la guerra es siempre un mecanismo de control social y económico. En ella ninguna víctima es legítima. La paz, en cambio, es un mecanismo de cambio social. Todas las vidas son esenciales para que funcione y se produzca una verdadera transformación cultural. Espero que esta charla colabore con esta transformación cultural, haga una revisión de la historia y sobre todo que una a peruanos y colombianos como pueblos hermanos con la excusa de hablar de música, porque hablar de ella enriquece la experiencia musical. Gracias totales. Muchas gracias
al colega Néstor Dueñas Torres de la Universidad Nacional de Colombia. Y ahora le toca el turno a Luis Fernando Prudencio Mendoza, egresado del Conservatorio Nacional de Música, investigador independiente con estudios de maestría en la Universidad de La Rioja y profesor del CEMDUC de la Universidad Católica. Su tema será del imaginario cinematográfico al poema sinfónico, elementos de la música de tradición oral como paradigma de composición regionalista en la obra de Armando Guevara Ochoa. Tienes la palabra, Luis Fernando. Buenas tardes. Voy a exponer ahora sobre el imaginario cinematográfico, del imaginario cinematográfico al poema sinfónico Cuculi, elementos de la tradición oral como paradigma de composición del compositor Armando Guevara Ochoa. Hay que aclarar un poquito que el poema sinfónico Cuculi fue creado después de la película, o sea que no fue que se creó primero la música y que se adaptó a la película, lo cual quiere decir que pasó por otro proceso. Bueno, hablando un poquito de Armando Guevara Ochoa, es un músico cusqueño influenciado por la música nacionalista, y en su música se ve reflejado un fuerte sentimiento local, que por este motivo los autores que hablan sobre él se refieren como un continuador de la corriente del indigenismo cusqueño que surgió en los años a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Es un compositor cusqueño, violinista, director de orquesta. Inició sus estudios bajo la tutela de su mamá, que era pianista, y después continúa sus estudios con el maestro Roberto Gea Campana, que es considerado un músico importante en la ciudad del Cusco. En esta etapa comenta Armando Guevara Ochoa que conoce a Manuel Pilco, un arpista de música tradicional, y es gracias a él que empieza a incursionar en el mundo de las fiestas tradicionales en el Cusco. Posteriormente viaja a Lima a continuar sus estudios, y donde cuenta en las entrevistas Armando que los maestros Bronislaw Mitman y Fabanichi decidieron incluir en su concierto, en concierto de su cuarteto, algunas obras pequeñas de él, lo cual molestó mucho a su maestro Rodolfo Hosman, lo cual le trae problemas. Y este es el motor para que su papá, que era un médico que tenía un poco de dinero, lo pueda mandar a continuar sus estudios a Estados Unidos, posteriormente a París, a México, ¿no? Donde en esta época resaltan los maestros como George Enescu, Nadia Boulanger, Iván Galamián, Emmanuel Ondrichek, entre otros. Bueno, Armando Guevara tiene alrededor de 400 obras, entre sinfonías, poemas sinfónicos, conciertos, música de cámara, piezas cortas, y bueno, entre ellas está el poema sinfónico Cuculi, que es lo que nos atrae ahora. Contextualizando la obra de Armando Guevara Ochoa, hemos dicho que es un grupo, tiene un sentimiento nacionalista, y el maestro Daniel Cudo ayer nos orientó un poquito sobre los nacionalismos y estos procesos, que hay que entender que son procesos políticos y que buscan un sentido de pertenencia, ¿no? Me voy a saltar un poco esta parte, pero vamos a ver que esta coyuntura que en la guerra con Chile es un momento importante, ya que es a raíz de este suceso que se busca una identidad nacional que no solo busque diferenciarnos de lo europeo, sino también busca diferenciarnos de los vecinos, de los países vecinos. Y es en este sentido que se crea este ideal incásico, ¿no? El ideal del incanismo, la música incaica, y que va a tomar bastante fuerza en el Cusco y en Arequipa con el surgimiento del pensamiento indigenista, que busca reforzar la identidad regional a causa del desdén con que mira la capital a sus provincias. Y es aquí donde se pone de moda lo que llamamos la música incaica, ¿no? Este estilo incaico. Posteriormente, en los años 50, esto se empieza a replantear estas ideas, y ya no se busca hablar del incaico, sino surge una idealización del indio por los intelectuales cusqueños, ¿no? Henry Fabre nos cuenta un poquito, explica que estos movimientos indigenistas no es la manifestación de un pensamiento indígena, sino la expresión de una reflexión criolla o mestiza sobre el indio. Siguiendo esta línea de pensamiento, no necesariamente consciente de los intelectuales cusqueños de la mitad del siglo XX, y a raíz del terremoto de 1950, durante la reconstrucción del Cusco, se da la creación del Cine Club Cusco, siendo dos de sus fundadores los que realizan la película Cuculi, realizada por un grupo de personas interesadas en el desarrollo del cine, entre los que destacan Luis Figueroa y Martín Chambi, quienes su principal interés era registrar la imagen de lo cotidiano de la ciudad, de sus pobladores, dando énfasis en el poblador rural de la ciudad, además de mostrar paisajes y costumbres de las fiestas tradicionales. En ese sentido, Armando Guevara forma parte de este círculo de intelectuales cusqueños, y que los consideran como neoindianistas, ¿no?
como se le conoce también a Luis Figueroa y a Martín Chambi. Es llamado, por esta afiliación, es llamado a participar en la película con su música, ya que él también comparte esta idea de mostrar la música tradicional al mundo, ¿no? Y que siguiendo este pensamiento de Alejandro Lamadrid, es más propio de un discurso nativista, ¿no? que busca tener un alcance universal, pero usando elementos de una tradición, una música tradicional folclórica. Ahí podemos ver lo que le explica, una cita que le dice, que cuenta Pinilla, y un poco lo que es el pensamiento indigenista, ¿no? Siempre Armando Guevara decía a todos abiertamente, mi intención es que mis huaynitos suenen en el mundo, llevar mi música al mundo, universalizar el huayno, eso era lo que él quería. Bueno, hablando de la música incidental al poema sinfónico, como hemos dicho que la música primero está creada para una película y que después se lo va a reorganizar para formar un poema sinfónico. La película se da a modo de documental, donde se muestra la vivencia de los campesinos en sus comunidades y los intercambios que hay entre los pueblos cercanos, las fiestas populares, y incluye la trama del oso raptor, un oso raptor que robaba jóvenes bonitas y se las llevaba a su cueva. Es una leyenda que circula muy popular en las alturas del Perú, en realidad no solo del Cusco, y que es una leyenda recopilada por Efraín Morote Best. En la película se incluyen numerosos fragmentos de varias obras de Armando Guevara Ochoa, y entre ellos los que van a formar parte del poema sinfónico. En realidad se ve muy poquito. Se escucha muy poquito de lo que va a ser el poema sinfónico. Así es que uno, cuando ve la película, no tiene mucha idea de cómo pudo ser. Pero suenan los motivos que van a estar en el poema sinfónico, especialmente cuando aparece Cuculi y el oso, ¿no? Y ahí se insinúan fragmentos de estas melodías que van a formar parte del poema sinfónico. Sin embargo, gracias a un soundtrack de la película que pude encontrar, nos da una mayor idea de que sí había ya un prospecto de la obra, ¿no? Que algo más acabado. Porque podemos ver que, bueno, en la imagen del disco que está acá, los 4 primeros tracks son con los temas con los que va a armar el poema sinfónico. En la película, por ejemplo, no suena para nada el trágico, pero que sí incluye, y que ya un poco reordenando con lo que va a formar parte del poema sinfónico, el trágico va a pasar a ser la parte de la introducción. La danza de diablitos es lo que sería la sección 1 y 2. Es la parte más importante en realidad, porque ahí se presentan estos dos personajes, ¿no? De Cuculi y del oso. La sonada primer ataque, que inicia con el enlace a la primera sección, que lo vamos a escuchar más adelante, y va a continuar hacia la sección 3. Y la sonada segundo ataque, que es una llamada de timbales a la conclusión, y después continúa hacia la coda. En el disco, cada de estos elementos tiene su propio desarrollo, tiene un inicio y tiene un final. Y esto después ha sido tomado, reorganizado, y va a ser parte de esta forma del poema sinfónico. Claramente con una forma tripartita, introducción, A-B-A, variada y una coda. No voy a tener mucho aquí, pero hay que notar que en la primera sección, la frase A presenta el motivo de que va a ser Cuculi, que ahí está como paran, que tiene un carácter bastante lúdico y juguetón. Y la frase C, que va a hacer referencia al laco, porque es otra melodía totalmente diferente, más juvenil, divertida, digamos, traviesa, como es la referencia del oso, porque hay que pensar que en el mundo andino el oso no es malo, sino es un ser travieso, o sea, no hace maldad, lo que hace es por travesura, algo así. Bueno, me paso un poquito aquí. Bueno, ¿cuáles son estos elementos de la música tradicional que va a usar Armando Guevara Ochoa? Los más resaltantes son los elementos rítmicos que va a usar, y para los cuales va a recurrir a ritmos de la música tradicional popular, como son las danzas, los carnavales de la provincia de Espinar. Va a ser usar melodías del carnaval de Arequipa y de alguna melodía de Apurímac y de un huayno tradicional. En cuanto al ritmo, una característica del huayno cusqueño es el uso de pies rítmicos binarios, como las corcheas, semicorcheas, galopas, saltillos, etc. Pero en las danzas de carnaval los pies son ternarios, básicamente, nos da una sensación de ternario. Esto tomado del pensamiento del libro del huayno cusqueño de José Barrol Pineda, y un poco por la experiencia que uno tiene al escuchar la música del huayno y los carnavales. Pero un detalle, que esta frontera entre lo binario y lo ternario en la música tradicional, de tradición oral, no son muy claras, así es que no se puede percibir
Claramente si es una galopa, si no es una galopa, una síncopa se puede confundir con un tresillo o viceversa, ¿no? Pero eso es tema de otra discusión, no es algo que nos implica. Es que Armando Guevara Ochoa quería tener un efecto rítmico exacto y preciso y lo presenta, lo escribe de una manera diferente, como podemos ver en el cuadro, ¿no? Cómo están los pies rítmicos en la música tradicional y cómo los va a usar Armando Guevara Ochoa, más o menos. El otro elemento bastante resaltante son los motivos melódicos, y para este poema sinfónico recurre a muchos, como hemos dicho, danzas y canciones muy conocidas, que en algunos casos se puede reconocer fácilmente y en algunos no. Va a ser el producto de experiencias propias, de preguntar y escuchar a muchas personas. Y vamos a ir escuchando. La primera todos lo van a reconocer. Y es una melodía que lo va a usar de enlace todo el tiempo cuando va a hacer cortes en la primera sección, más no en la tercera. Y él lo plantea de una de las formas, porque después le va a hacer otras variaciones. Bueno, otra melodía que recurre, que esta es la melodía para el oso, es una danza de carnaval, que es el carnaval de Queromarca o Cacha. Pero él lo plantea de esta forma. Claro, ya no lo usa igual, hace unas variaciones rítmicas. En la segunda sección presenta una melodía de un huayno muy tradicional, muy antiguo, que yo lo había escuchado por mis abuelos y que me costó ubicarlo, pero después lo pude encontrar. Y en el poema sinfónico lo va a presentar de dos formas. Uno lo presenta la melodía con algunas extensiones. Bueno, en este primer caso lo hizo igual. En esta segunda sí hace variación. Ay, perdón, me pasé, lo siento. No sé si puedo retroceder. Bueno, es parecido. Vamos a continuar. La siguiente melodía es la que han escuchado, que es una danza de mal genio, ¿no? Que la usan en Paucartambo, que es donde se recrea la película. Y él lo va a usar, bueno, primero como una llamada y después lo va a usar como enlaces en la tercera sección todo el tiempo. Y después le va a hacer una variación a esta melodía para incluir un nuevo personaje en esta sección 3. Y que alguna vez le escuché dar indicaciones al que tocaba el viento, decirle que por favor no lo toque afinado, para que parezca que está borrachito. Bueno, este es el carnaval de Tambobamba, que también después lo va a presentar en la sección 3, como un nuevo elemento. Primero de esta forma. No está tan claro en este caso, y después lo pone variando la melodía usando cromatismos. Bueno, esos son como que son los que más se pueden encontrar. Y sobre estas melodías va a proponer variaciones. Ahora, ¿cómo lleva esto al imaginario cinematográfico? Por ejemplo, en la introducción lo presenta en las voces graves, entre el cello y el contrabajo, a intervalos de octava, y nos da una sonoridad de teluricidad, ¿no? Como nos da esa idea de las montañas, de los y de paisajes andinos, que es cómo empieza la película. La película en realidad empieza con un primer plano de un cerro, de una montaña grande y el cielo azul, y se va alejando. Hacia la siguiente frase de esta introducción, introduce una nueva melodía pentafónica, pero le va a hacer unos contracantos en las maderas, con intervalos de cuartas, rígidas y terceras, y nos da una sensación del tiempo transcurriendo en la montaña. O sea, es bien, si no escuchas, te da una sensación así de que el tiempo está pasando. Ya me tomé apuro. Y ya se cierra, bueno, en la tercera, en la tercera frase vuelve a usar el motivo del inicio, pero a doble de la velocidad, o sea, aumentado, pero le aumenta un contracanto de los violines, haciendo juegos semicorcheas,
graficando estos paisajes, los caminos en la montaña, ¿no? Que son así de manera zigzag, como discurre, y que nos trae la imagen cuando Cuculi empieza a bajar hacia el pueblo. Bueno, me voy a cortar un poquito. Este es el cierre que era de la introducción. En la primera frase, como podemos ver, presenta el primer tema de Cuculi, que es param, 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 param. Y hace una respuesta con una nueva melodía que es un poco más espacial, como que nos da un estado una sensación de un lugar, pero a su vez le contrapone encima la misma melodía de Cuculi. Encima, suenan en paralelo. Claro, la que tiene mayor importancia es la respuesta, que es pam, 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 parara, pero arriba está sonando tira, 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 ¿no? Es bien, se siente bastante esa idea. Bueno, de ahí viene la siguiente melodía, la frase B, que es la frase de Alaco, que como podemos ver es un carnaval, lo que escuchamos el carnaval de Cachao, de Queromarca, y lo presenta de una manera homófona, como es la música tradicional, todos a octavas, pero para borrar esa sensación tonal, contrapone arriba unos contracantos en las maderas también, y siempre con esta sensación de cuartas y terceras paralelas. Hacia el final, para cerrar esta siguiente frase, va a incluir este cierre de la melodía del Carnaval de Arequipa, haciendo variaciones melódicas y hace chocar con sonando a la vez la melodía del oso, y nos da esa sensación de que en las fiestas tradicionales podemos escuchar varias músicas, ¿no? Cuando uno va al pueblo a una fiesta están sonando muchos sonidos a la vez y nos trae esa imagen. En la parte de sección 2B, en la sección 2, donde está la parte del huayno que hemos escuchado, nos da una sensación de persecución, donde pareciera que está persiguiendo el oso a Cuculi y recurre a este recurso del huayno. Y algo que hay que notar, que cuando presenta la melodía del huayno ya como es, tonalmente empieza a hacerle, armonizarle con segundas, producto de inversiones de estas cuartas, para dar una sensación de desafinación. Y él siempre decía que, bueno, en el campo nadie toca afinado, entonces yo quiero que suene así, como desafinado. Entonces, su recurso para lograr eso era poner segundas a propósito. Algo que no lo mostré aquí, pero que se ve aquí en este cuadro, es también el uso de lo que él llamaba la cadencia de sorpresa, que decía, yo nunca termino en la nota que uno espera, ¿no? Pero siempre voy a terminar un medio tono abajo, medio tono arriba, y él aplica este recurso para, bueno, en este caso para poner una sensación ambigua, ¿no? De mayor y menor, porque está el sol mayor y le pone el si bemol para que esté menor y suena en paralelo. Y en otros casos genera tensiones o acordes disminuidos y eso. Bueno, me voy rápido a la frase C, a la tercera sección, donde aquí se nota que vuelve a presentar el cuerpo de la idea del oso y Cuculi, pero en este vez la melodía del oso tiene más preponderancia, está más largo. Pero algo que hay que resaltar es que cuando vuelve a presentar en esta nueva frase que va a construir el personaje de Cuculi, lo va a presentar en un modo menor y va a alternar con los ostinatos haciendo quintas aumentadas, creando más dramatismo. Y entonces esto nos da la sensación de que a Cuculi le pasó algo, como el momento de la muerte de Cuculi, y incluye unas nuevas melodías que están creadas a base del carnaval del Magenio, que es un nuevo personaje que aparece en esta nueva sección, dando la ilusión, la idea, ¿no? de un nuevo elemento que es el pueblo, la gente que sale a ayudar a Cuculi, a buscarla, ¿no? Sí, maestro. Bueno, ya como resultados, podemos ver que el uso de elementos rítmicos y melódicos de la música tradicional oral es algo muy propio en la música de Armando Guevara Ochoa. El uso de homofonías y poliacordes y pasajes contrapuntísticos, superposición de frases, lo va a usar para recrear estos imaginarios cinematográficos. Y, bueno, algo que quería decir de frente, el compositor no recurre a las técnicas contemporáneas a sus composiciones, ya que su objetivo siempre ha sido mostrar el mundo de su música tradicional. No es ajeno a las nuevas vanguardias, pero él a propósito trata de evitarlas, ¿no? Y esto, Cuculi es el reflejo fiel de este pensamiento de Armando Guevara Ochoa, que no lo pone como un continuador del indigenismo con esa idea incanista, pero tampoco un compositor que abraza las nuevas vanguardias de composición. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Luis Fernando Prudencio por su disertación acerca de nuestro querido hermanito Armando Guevara Ochoa, ¿no? Vamos a cederle el turno ahora al doctor
Raúl Renato Romero, quien es un reconocido musicólogo, investigador, maestro, docente y autor de imprescindibles libros que deben ser comprados acá afuera en la feria, ¿no? Y quien se va a ocupar de vanguardia musical desde la periferia, Puno y el caso de Teodoro Valcárcel. Bienvenido, Raúl. Muchas gracias a toda la mesa y muchas gracias a todos ustedes. Bueno, la falta de estudios sistemáticos sobre la vida y obra del compositor Teodoro Valcárcel y la ausencia de análisis sobre su obra pianística, vocal y orquestal es sorprendente a casi 80 años de su muerte. Y sobre todo porque él es el compositor académico más difundido del periodo indigenista en el Perú. Si ese es el caso, ¿cuánto tiempo tendremos que esperar para que la musicología peruana o peruanista aborde a los demás compositores indigenistas, arequipeños, puneños y cusqueños que no gozaron de este nivel de popularidad y aceptación? La pregunta principal que me motivó a interesarme en este compositor en particular fue: ¿cómo es posible que de una pequeñísima ciudad de la periferia peruana, Puno, lejos de la cosmopolita ciudad capital Lima, al principio del siglo pasado, haya podido surgir un músico considerado de vanguardia? En esta ponencia voy a intentar explicar las razones por las cuales esto fue posible, pero también resaltaré algunos problemas metodológicos que enfrenta su estudio y que probablemente también sean aplicables a otros casos. Teodoro Valcárcel nace en Puno en 1986. Esta es una foto muy antigua de la ciudad de Puno. Ayuda desde muy joven a su madre en la administración de sus tierras, vigilando al peonaje, a los campesinos, haciendo las cuentas y de vez en cuando vendiendo algunos animales para cuadrar las cifras. Este último dato sale de una carta que escribe Teodoro Valcárcel a su madre. Mientras tanto, estudia en el Colegio San Carlos de Puno, el único que proporcionaba educación secundaria a la par que estudiaba también piano. Las partituras que tenía a la mano eran las que llegaban de Europa en los grandes barcos que llegaban de los puertos de Hamburgo o de Liverpool al puerto de Mollendo, situado en la vecina región de Arequipa, que es donde estamos ahora. Desde Mollendo, todos estos bienes llegaban hasta Puno por el ferrocarril que desde hace unos años antes se había construido para unir a ambas regiones, para facilitar el comercio y las exportaciones de lanas y minerales. Por esa vía le llegó a Valcárcel la música de Debussy y conoció las armonías del impresionismo francés que lo marcaron para siempre. Desde muy joven sintió el impulso creativo de componer y, como todo joven aprendiz, lo hizo imitando a sus grandes modelos. Aunque vivía en Puno, en la periferia de la periferia, considerando que Perú era periferia, Puno sería la periferia de la periferia, cuando se sentaba al piano sentía que estaba en París y compuso piezas que tituló en francés. A tanto llegaba su fascinación con un mundo ajeno, pero que en su yo interior se le presentaba como propio. Tanto es así que a los 18 años logra que su familia lo apoye para viajar a Europa, para encontrarse a sí mismo como artista y compositor. Esta es una de las fotos más conocidas de Teodoro Valcárcel. Solo era cuestión de hacer maletas para ir a Europa, ir a la estación del tren en Puno, en dirección a Arequipa, y luego hacer un transbordo hacia el puerto de Mollendo, que hoy en día está solo a hora y media o dos, si no me equivoco, yendo en vehículo, para embarcarse en uno de los grandes navíos que pasaban con dirección a alguno de los grandes puertos europeos. Y así llegó en el año 2014 a Italia, al Conservatorio de Milán. Pero la Primera Guerra Mundial lo complicó todo, especialmente cuando al año siguiente, en el 2015, Italia dejó de ser un estado neutral para unirse al conflicto armado. Teodoro Valcárcel se ve forzado a interrumpir por ello su periodo estudiantil y regresa al Perú entre dos
o 3 años después, la historia no lo especifica claramente, para volcar todo lo aprendido y dedicarse intensamente a la composición. Producto de la impresión que Europa causa en él, decide agregarle la H a su nombre de pila, afrancesándolo, Theodoro, Theodoro. La década del 20 lo encuentra en Lima, en donde decide residir, y es su época de mayor productividad como creador e intérprete. Pero viaja mucho por el Perú, y no solamente a su tierra natal Puno, sino a otras regiones del país, especialmente a las que se encuentran en las cordilleras andinas. Lo hace ejerciendo una acción que hoy llamaríamos trabajo de campo o relevamiento etnográfico, en donde recoge melodías locales y observa prácticas musicales. Es en este periodo, a su regreso de Europa, cuando Valcárcel se aboca con mayor intensidad a la composición indigenista, abrazando la escala pentatónica como principal estructura melódica, sometiéndose a la ecuación pentatonía igual identidad andina y al uso de idioma originarios como el quechua y el aymara en sus canciones. Su compromiso activo con un país pluricultural y multilingüe se manifiesta no solo en la utilización de estos idiomas, sino cuando en una de las canciones perteneciente a su reconocida colección 31 Cantos del Alma vernacular, incluye además 2 lenguajes de la Amazonía peruana, el Campa y el Huitoto. Con todo este bagaje indigenista, Valcárcel logra insertarse en la vida cultural oficial de la ciudad capital y ser un asiduo invitado a las celebraciones presidenciales durante el oncenio de Leguía y a los eventos celebrados por influyentes familias de la aristocracia limeña. Es indudable que la activa política indigenista del presidente Leguía haya facilitado que su discurso sonoro fuera aceptado y permitido por los altos círculos plutocráticos de aires aristocráticos que gobernaba el país. Pero tampoco hay que descartar que las armonías impresionistas que Valcárcel utilizaba hayan hecho mucho más fluida la digestión de su música por parte de las élites capitalinas, generalmente despreciativas de todo lo que sonara abiertamente andino, indígena o campesino. También hay que considerar en este sentido que Valcárcel no construía sus obras dentro del molde formal del género del huayno andino, percibido como indígena por las élites limeñas, como los demás compositores indigenistas, sino que se basaba más en la escala pentatónica para marcar su identidad andina. El periodo de la década del 20, fructífero también para todo el movimiento indigenista en general, tiene en Valcárcel un momento culminante cuando logra viajar por segunda vez a Europa en 1929. Ya maduro y exitoso compositor, como invitado oficial representante al Perú a las grandes exposiciones internacionales de Barcelona y Sevilla del mismo año. Una circunstancia que Valcárcel aprovecha para seguir camino a otras capitales europeas y permanece al menos 2 años. La historia tampoco nos ofrece mayores detalles sobre el tiempo que permaneció en Europa en esta oportunidad, y que él aprovecha para dar un concierto muy sonado y muy mencionado en la sala Chopin del Teatro Pleyel en abril de 1930. Este es el afiche que anuncia su concierto allí. Y gestionar la publicación en París de algunas de sus obras, al menos 4, entre ellas las 4 canciones incaicas por la editorial Maurice Senard. A su regreso al Perú, continúa la década del 30, su obra musical indigenista, hasta que la muerte le encuentra en Lima, totalmente desprevenido a sus 46 años, en 1942. ¿Qué hace que un joven estudiante en una pequeña ciudad en los Andes peruanos, que es periférica con respecto a la ciudad Lima, la cual es a la vez periférica a los grandes centros culturales europeos, opte por dedicarse a la música académica de tradición clásica europea y logre ubicarse además como un compositor de vanguardia? Me interesa el tema por varias razones. Primero, porque Puno es visto desde Lima como una frontera, porque Puno era visto desde Lima
como una frontera agreste, miserable, con un clima frígido y paisajes desoladores. Creo que lo puse en presente cuando escribí este texto, porque recordaba los acontecimientos políticos últimos, en donde lamentablemente vimos que después de un siglo siguen existiendo estos estereotipos sobre nuestras zonas de frontera, ¿no? Para los limeños, por ejemplo, la imagen de Puno se parece mucho, y otra vez aquí debería ser parecida, pero valga la acotación que acabo de hacer, se parece mucho a los falsos estereotipos que existen sobre la Rusia siberiana. Por ejemplo, durante décadas, el peor destino de los empleados públicos limeños era ser trasladados a Puno. El hecho que en ese lugar marginal todo sentido de modernidad se haya creado una cultura de vanguardismo cultural que cobijó las aventuras creativas de Valcárcel y de otros compositores puneños, es por ello, de por sí, un caso muy sugerente, porque desde Europa, Lima mismo es vista como lo es Puno desde Lima. Lima, ya no Puno, es vista desde Europa como un lugar agreste, miserable y atrasado. ¿Cómo podría en Lima o en cualquier otra capital latinoamericana de similares características surgir un arte musical de vanguardia? La pregunta sobre Puno, entonces, es una que nos remite a la compleja y dinámica relación entre centro y periferia y de sus conceptos relacionados, como cosmopolitismo y localismo. Como dice Edward Shields, la idea de modernidad y de la vanguardia dentro de la modernidad se la ascribe a las grandes capitales de Occidente, Berlín, Londres, Nueva York, París, y solamente de rebote a las grandes ciudades que reciben pasivamente la modernidad europea, como en Latinoamérica, Buenos Aires, México, Sao Paulo o Lima. Centros a los que se les da permiso de vez en cuando de participar en la modernidad. Las capitales del interior de nuestros países, como Puno, por ejemplo, no forman parte de esta subdivisión de privilegios culturales. Pero no solamente están en juego criterios y clasificaciones geográficas, sino también la adscripción de valores y creencias como propios y naturales a ciertos lugares. Al decir de Ulf Hanners, el pensamiento generalizado es que las grandes ciudades son núcleos de vitalidad y creatividad, mientras que la provincia es vista como ruda, imaginativa, extraña, dura, vulgar, austera y estrecha. Cierro cita de Ulf Hanners. De manera similar, podríamos agregar que las grandes ciudades de la metrópoli son pensadas como núcleos de cosmopolitismo, mientras que los pueblos pequeños como exclusivamente localistas. El caso de Teodoro Valcárcel en Puno y de los demás músicos y artistas que conformaron allí una vanguardia artística que no solo influyó localmente, sino en todo el país, vendría a sugerir que sí es posible para la provincia ser centro o periferia, o viéndolo de otro modo, que sí es posible asumir una posición de vanguardia desde la periferia. Pero, ¿qué es lo que le permitió a Puno convertirse en una cuna de arte vanguardista? No solo en la música, sino en la literatura y en la pintura. Si bien como ciudad Puno era muy pequeña en el contexto nacional, su posición geográfica era estratégica. Tenía cerca un puerto como Mollendo, que ya lo mencioné, con el cual estaba comunicada con un ferrocarril, cuya ruta la mantenía abastecida de productos europeos y actualizada de las tendencias intelectuales y artísticas de la Europa de aquel tiempo. Pero dada su posición de tránsito, también estaba conectada vía ferrocarril con Cusco, que era un centro cultural muy importante, cuna del pensamiento indigenista peruano y sede de una de las universidades más grandes e influyentes del sur peruano. E igual con Arequipa, que también tenía una universidad importante donde muchos jóvenes puneños iban a cursar estudios superiores. Las comunicaciones con Lima, la capital, era más compleja. Puno también estaba conectado con dos grandes capitales sudamericanas, La Paz y Buenos Aires. A La Paz se llegaba en vapor, navegando por el lago Titicaca, y a Buenos Aires por ferrocarril. Puno era entonces un lugar de transición, de encuentro de culturas. Tanto es así que en la historiografía de la cultura peruana, la
las asociaciones culturales formadas en Puno en estos años influyeron incluso en la vida nacional, y en este contexto se llega a entender bien cómo fue posible que en Puno surgieran compositores como Valcárcel, que ciertamente no fue el único compositor de la región, y no puedo evitar mencionar simplemente, no solo de pasada, sino porque es justicia, otros compositores y otros nombres que también marcaron historia regional y yo creo que también nacional, ¿no? Nombres como Rosendo Huirce, Alberto Rivarola, Mariano Béjar Pacheco, Víctor Echave, Carlos Rubina, Néstor Molina y Castor Vera Solano. Sobre Mariano Béjar Pacheco ha escrito un artículo recientemente muy interesante nuestra compañera Zoila Vega, que recomiendo su lectura, y sobre Castor Vera Solano, Iracema Vera, quien estaba aquí hace poco, ha hecho una tesis reciente para la maestría en musicología de la Católica que también recomiendo leer. Estos son comienzos muy importantes para la investigación de la música indigenista del sur andino peruano. Pero, y ya terminando en mi última hoja, Aurelio, ¿qué problemas metodológicos dificultan la investigación de un músico-compositor de hace un siglo atrás, como es el caso de Teodoro Valcárcel en el Perú? Primero, la falta de archivos públicos y privados de libre acceso que guarden y conserven sus partituras. Si bien en sus ciclos de canciones para piano y voz son accesibles y algunas han sido objetos de excelentes grabaciones, y tampoco quiero olvidarme de mencionar aquí las grabaciones antológicas del pianista y musicólogo Luis Mesa, que nos acompaña en esta conferencia y que ya lo conocen porque ha dado una mesa especial sobre su proyecto, y que recomiendo su audición, ya que por falta de tiempo no he podido poner aquí una audición de la música de Valcárcel. Las grabaciones de Luis Mesa y Carolina Plata de la Pontificia Universidad Javeriana están accesibles en las plataformas digitales, así que Luis, no es un comercial, es una recomendación. Tus grabaciones son buenísimas y muchas gracias por eso. Decía que las grabaciones de piano y voz son muy accesibles y han sido objetos de excelentes grabaciones. Las obras orquestales más bien son de difícil ubicación y elucidación. Y eso nos lleva a la segunda dificultad. La labor de demolición de su valor artístico realizada al morir Valcárcel en la década del 40 por una crítica musical limeña, blanca y antiprovinciana que dibujó a Teodoro Valcárcel como un compositor fallido, que no supo escribir para orquesta sinfónica y que no dominaba la técnica ni la teoría musical. La anterior imagen que había mostrado es el de una partitura escrita con puño y letra de Luis Valcárcel, lo cual demuestra que tenemos que investigar un poco más sobre esta falsa visión que se tenía de Teodoro Valcárcel y que también se extiende a otros compositores indigenistas aún no investigados. La tercera dificultad está relacionada con la anterior. La revalorización de la obra de Valcárcel hay que hacerla previa decolonización del análisis musical tradicional. Este tipo de análisis privilegia la perfección formal por sobre el contexto sociocultural del músico y de su música. Considera que producir obras sinfónicas es la condición sine qua non para ser considerado compositor. Exige que el estilo de la música creada corresponda y encaje precisa e incluso cronológicamente en algunas de las grandes corrientes musicales del continente europeo. Y sobre todo, no toma en cuenta el contexto. El reto para el investigador, entonces, es incorporar el contexto como la categoría fundamental para evaluar a un compositor y liberarse del pensamiento colonial que implica evaluarlos en comparación con los grandes maestros europeos. Y la cuarta dificultad es el de evitar esencializar a los compositores indigenistas, lo que implica distinguir tensiones al interior
del movimiento y dentro del proceso creativo de cada creador. Cuando Valcárcel se presentó en la prestigiosa Sala Pleyel de París en 1930, el afiche anunciaba el concierto como estilizaciones de la música incaica. ¿En qué medida Teodoro Valcárcel negoció la exotización de su música en su intento por entrar a un mercado europeo que solo parecía aceptarlo de esa manera? El que lo hiciera, sin embargo, no debería automáticamente afectar la importancia de su producción musical, ya que el significado de la música tiene mucho que ver con el tipo de audiencia que lo otorga. Para los puneños, la música de Valcárcel era sinónimo de regionalismo, de reivindicación, de una lucha por la igualdad y por los derechos culturales. Para un público parisiense, el acercamiento a culturas mitológicas. Y es probable que para la aristocracia limeña de la época, escuchar su música era ir como al museo y ver vestigios de la arqueología inca, sin que ello significara ningún acercamiento a la población indígena campesina contemporánea. A la manera del conocido artículo Incas sí, indios no, como lo explica la historiadora Cecilia Méndez en su conocido artículo que ya mencioné, en que explica cómo las élites limeñas, peruanas en general, reconocen lo incaico como parte del pasado peruano, pero no a sus descendientes indígenas de la actualidad. Estas cuatro últimas dificultades que he trazado y que las vuelvo a poner en esta lámina, me han ayudado mucho a mí comprender por qué yo me he demorado tanto en terminar esta pieza, este artículo que quería que fuera sobre Teodoro Valcárcel. A veces es mucho más difícil hacer investigación y tratar de publicar productos originales en temas que ya han sido estudiados anteriormente, pero en base a concepciones que ya han sido dejados de lado por la academia establecida, la academia contemporánea, ¿no? Entonces yo agradezco esta oportunidad por haber avanzado un poco en ese sentido y estoy seguro que me va a ayudar a culminar este trabajo en proceso, ¿no? Que espero poder publicar pronto y hacérselo llegar. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Raúl Renato Romero por su comunicación acerca de tan importante compositor peruano. Vamos a cederle el turno ahora al maestro Luis Alberto Alvarado, quien es investigador independiente, escritor, poeta, activista cultural y director de la editorial discográfica Boo Records. Su tema será De la vanguardia a lo popular. César Bolaños, la transformación social y la tecnología. Luis, el tiempo es tuyo. Bien, quiero proponer una lectura sobre un hecho significativo en la música peruana de la década del 70 y en particular de la música hecha con medios electrónicos en el Perú. Como sabemos, César Bolaños ha sido uno de los compositores peruanos y latinoamericanos más relacionados con el universo de la música electrónica en la década del 60 y fue una figura destacada de esa generación de compositores y compositoras que se congregó en el Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales, CLAEM, del Instituto de Itela en Argentina. Ese hecho significativo se refiere a lo que ocurrió con Bolaños después del Ditela, es decir, al momento de su regreso al Perú en 1973, cuando asumió la dirección de la recién inaugurada Oficina de Música y Danza del INC, que marcó el inicio de Bolaños como un investigador de arqueomusicología, así como de sonidos e instrumentos de uso popular en el Perú, y que a su vez representa el fin de su etapa como compositor. Es decir, este hecho significativo se refiere al relato del retorno de Bolaños al Perú para dejar de ser un compositor de música electrónica, lo que ha sido visto como un símbolo de un estancamiento
debido a un contexto adverso como el peruano, marcado por un clima nacionalista y antiimperialista del gobierno de Juan Velasco Alvarado, donde la tecnología es vista como alienante. Quiero entonces proponer una lectura de la construcción de ese relato, pero también presentar un aspecto poco estudiado, que es la formación de una visión crítica de Bolaños respecto al modelo desarrollista y hegemónico de la tecnología. Para esto primero quiero situar a Bolaños en su trayectoria artística, que podemos organizar en 3 grandes periodos. Una primera etapa, un primer periodo, es el de Lima, Nueva York, que se inicia en 1952, cuando se realiza el famoso concierto que presenta en sociedad a Bolaños, Edgar Valcárcel, Olga Pocia Scott y Francisco Pulgar Vidal, jóvenes estudiantes del Conservatorio Nacional de Música, y que da pie a la conformación de un grupo llamado Renovación y a la fundación de la revista Témpora, luego llamada Música, en la que también participa Andrés Saz, maestro de estos jóvenes estudiantes. Bolaños luego viajaría a Nueva York, estudia en la RCA y en la Manhattan School of Music y se convierte en cineasta, de un tipo de cine casero, experimental, realizado con una cámara de 16 milímetros. Hace un documental sobre Nueva York y otros 2 sobre Lima. Estando en Nueva York, Bolaños toma contacto con el pensamiento socialista y la Revolución Cubana lo impacta. Él llega a Nueva York hacia fines de los 50. Pero faltará mucho para que esas ideas tomen forma de un programa ideológico y artístico. Un segundo periodo es el de Bolaños en Argentina, que se inicia en 1963, primero como becario del CLAEM en el Ditela, donde compone la primera pieza electrónica realizada en el laboratorio de dicho centro y donde se relaciona con toda la vanguardia latinoamericana del momento y con una serie de figuras de la vanguardia internacional que vienen al Ditela a enseñar. Allí Bolaños hace piezas utilizando guitarra eléctrica, investiga mucho sobre la composición espacializada y le interesa la relación de la música con la imagen. Es becado nuevamente por el Centro de Investigación Audiovisual del Ditela y ese momento constituye su etapa de mayor creatividad. Allí Bolaños construye sistemas automatizados para dirigir ensambles, sistemas de diapositivas, trabaja con actores, con danza y también compone obras usando computadoras. Bolaños escribe sobre estos procesos y se convierte en profesor de lo que él denominaba como un arte nuevo, el audiovisual. En sus vacaciones viene siempre al Perú y conforma el grupo de Nueva Música y presenta muchas de sus piezas aquí en Lima. Ya hacia fines de los 60, la figura del Che Guevara aparece en alguna de sus obras. Utiliza fragmentos de los diarios del Che en una obra como Ñacahuazu y una obra llamada I10 AIFG RBT, que tiene en el título un código alfanumérico con la fecha de la muerte del Che Guevara y cuyo encriptamiento es significativo del modelo que se ha impuesto en el CLAEM, donde se disuade a los compositores de presentar obras con este tipo de temáticas. Hay que recordar que el CLAEM tuvo financiamientos de capitales norteamericanos. Una tercera etapa se inicia justamente con el cierre del Ditela por temas económicos y políticos. Bolaños queda sin trabajo y vuelve periódicamente al Perú. En 1971 pasa una buena parte del año realizando talleres, audiciones, cursos sobre música electrónica, tanto en Lima como en provincias, y toca puertas buscando alguna oportunidad laboral, ¿no? Pero es 1972 el año en que Bolaños deja el encriptamiento y asume una posición ideológica mucho más explícita y combativa, como veremos principalmente en sus entrevistas. 2 eventos marcan esta inflexión. Su participación en el Encuentro de Música Latinoamericana de La Habana, donde alterna con Luigi Nono y Víctor Jara, y su participación como artista visual en la exposición Hacia un perfil del artista latinoamericano, presentada en el CAIC en Buenos Aires, bajo la curaduría de Jorge Glusberg,
Esta exposición de arte sobre papel reunía obras conceptuales, dibujos, poemas y partituras visuales, y Bolaños participa con 2 piezas. Esta es la primera y esta es la segunda, que es una pieza que es como una partitura conceptual de instrucciones de cómo uno podría hacer una pieza, y que incluye estas ordenadas de la imaginación, que son como las motivaciones que tendría que tener el artista para componer, ¿no? Y que de alguna forma representan las motivaciones del propio César, que aquí se pueden leer. Quiero ahora hacer un salto temporal al futuro para ver a Bolaños en 1982. Ese año, en el número 2 de la revista Autoeducación, apareció un artículo suyo llamado Música Popular y Tecnología Musical. La revista fue fundada un año antes por Julio Dañino y editada inicialmente por el Centro de Investigación, Educación y Desarrollo, y desde 1985 por el Instituto de Pedagogía Popular. Entre los objetivos de dicha publicación se encontraba principalmente fomentar ideas y alternativas para el desarrollo conjunto de una educación popular. En tal sentido, la revista estaba orientada a maestros, educadores populares, trabajadores, campesinos, mujeres y actores sociales diversos que permitiesen forjar una educación de calidad para los sectores sociales menos favorecidos. Es significativo por ello la aparición del artículo de Bolaños, porque fue motivo para pensar desde allí, desde lo popular y desde la desigualdad social, la relación entre música y tecnología. Para contextualizar, conviene establecer qué debemos entender por popular. El crítico y sociólogo Roberto Miro Quesada ofreció una definición bastante clara en un texto llamado Repensando lo Popular, 2 hipótesis tentativas, que puede sernos muy útil aquí. Allí sostenía que por popular entendemos algo que proviene del pueblo y que por ello tiene una connotación de mayoría y a su vez de democrático, y que esto último se asume como lo éticamente correcto. Sostenía Miro Quesada: lo popular ha venido siendo entendido como aquella mayoría pobre de origen andino cuyos supuestos culturales son asumidos como correctos por el solo hecho de ser mayoritarios, pobres y andinos, al margen del peso real de la cultura andina mayoritaria y agraria. Hasta bien entrado el siglo XX, la pobreza y lo mayoritario son categorías sociales que no se convierten en categorías sociológicas de manera automática, dependen de una instancia política que les dé sentido, es decir, lo popular no sería una realidad dada, sino la construcción de un espacio social que redefina la realidad a partir de lo político. Por otro lado, lo popular fue también un deseo presente en diversos artistas e intelectuales vinculados a la izquierda en los 70, un deseo de ir hacia el pueblo, como parte de una corriente de pensamiento que recorría varios países latinoamericanos luego de la Revolución Cubana, en el contexto de un escenario político como el del gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, que a través de una serie de reformas buscaba poner fin a un poder oligarca para reivindicar a una gran masa social históricamente postergada. Abordar lo popular fue un tema clave para César Bolaños, aun cuando su práctica musical no se movió de los terrenos de la música erudita, como sí pudo ser el caso de compositores vanguardistas como Celso Garrido Leca o Cornelio Escardiú, que incursionaron en la canción popular como una forma de estar al servicio de la revolución. Fue más bien mediante la reflexión en sus artículos y entrevistas donde Bolaños dio a conocer su postura. Cuando retornó al Perú en 1973, Bolaños tenía 42 años, estaba casado y con un hijo recién nacido, y llegó para trabajar como director de la Oficina de Música y Danza del recién fundado INC. Venía de una estancia de 10 años en el Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales del Instituto Torcuato Di Tella. El hecho de que César Bolaños haya suspendido su labor como compositor ha servido para establecer el relato de que la ideologización y un contexto local esquivo como el velasquismo habría sido determinante para truncar una carrera musical cuyas innovaciones tecnológicas eran vistas como alienantes. Pero a esto hay que agregar las dificultades para producir ese tipo de música en Lima, sin un laboratorio, sin partidas presupuestales. En una entrevista de julio de 1965, en el diario La Crónica, decía César Bolaños: a partir de esta experiencia que para mí ha sido muy importante, pude percibir lo extremadamente peligroso que es supeditarse incondicionalmente a una tecnología falsamente adoptada
incrustada en un medio ambiente totalmente diferente y que no obedece a nuestra propia y específica realidad. A partir de esta experiencia y de la comprobación concreta de la penetración tecnológica del imperialismo en la creación musical, reorienté todas mis creaciones. He resuelto escribir obras en las que la tecnología no sea fundamental, es decir, me he propuesto evadir intencionalmente el empleo de una técnica alienante, reduciendo mis creaciones a posibilidades muy realistas. De otro modo, continuaría atado a una tecnología que es preciosista, pero que no nos pertenece. Por el contrario, creo que debemos crear nuestra propia tecnología y usar aquella que sea susceptible de incorporarla a nuestra realidad y posibilidades. Esto resulta interesante porque una lectura precipitada puede hacernos pensar en una radicalización ideológica de Bolaños que lo llevaba a negar completamente el empleo de tecnología y que en eso se basaba su alejamiento de la composición con medios electrónicos. Sin embargo, lo que Bolaños está proponiendo es más bien una suerte de reformulación de lo tecnológico, a partir de un cuestionamiento de ese modelo desarrollista y hegemónico que establece y fija la forma en cómo debe ser entendida la tecnología. Durante su participación en el Encuentro de Música Latinoamericana en La Habana, Bolaños sostuvo que de nada sirve hacer música muy actualizada si no se está comprometido con la realidad que lo circunda a uno. Además de ello, a la pregunta sobre la división entre música culta y música popular, señaló que solo habrá una única música cuando el acceso a la cultura deje de ser desigual. Podemos detectar aquí una visión crítica de los modos de modernización que se asumen desde el campo de la cultura cuando esa modernización no acarrea consigo una transformación social también. Roberto Miro Quesada sostenía que se suele confundir modernidad con modernización y señalaba que por modernidad teníamos que entender más bien la asunción de una nueva postura epistemológica que ejercite la reflexión crítica del pasado para recomponer el presente sobre bases distintas que nos permitan delinear el futuro que deseamos. Una acción como la de Túpac Amaru II y un pensamiento como el de Mariátegui se yerguen como espacios de modernidad en el proceso social peruano. La modernización, por el contrario, es la puesta al día de un sistema que no se intenta cambiar, sino tan solo modificar. Desde esta óptica, la modernidad de ninguna cultura es patrimonio, mientras que la modernización sí puede servir exclusivamente a los intereses de una clase o de una cultura en detrimento de lo nacional. Para 1982, ya con la vuelta a la democracia, luego de concluida la segunda fase del gobierno revolucionario de la Fuerza Armada con Morales Bermúdez, César Bolaños tomó conciencia del nuevo fenómeno musical que se había desarrollado en Lima, la música chicha. El texto que escribió para Autoeducación, llamado Música Popular y Tecnología Musical, señalaba cómo las desigualdades sociales se evidenciaban en la educación, en el acceso a conocimientos y a técnica, y que también se reflejaban en las diferenciaciones de música culta y música popular. Desde este ángulo podemos apreciar con mayor claridad la necesidad cada vez más urgente de que las clases populares de los países subdesarrollados tengan acceso a los conocimientos técnicos y a la instrumental musical que les son imprescindibles para continuar su desarrollo, pues la satisfacción de estas necesidades harán propicio no solo su avance en lo técnico, sino también contribuirán al hallazgo de nuevas formas que enriquecerán nuestra música. En otro párrafo señala, diversos grupos han alcanzado una perfección, originalidad y personalidad locales que los hace inconfundibles. Otros músicos más arriesgados han escogido sendas inéditas al combinar ritmos de países latinoamericanos con temas de carácter pentafónico y contenido local, como es el caso de la cumbia peruana y otras denominadas genéricamente música chicha. Esto podría ser suficiente para convencer de que cuando el instrumental oriundo, como también el foráneo, están en las manos creativas del pueblo, seguros de sí mismos y de su historia y sus tradiciones, garantizan siempre el resultado que señalamos. Para finalizar, cabe la pregunta si acaso la chicha configuró ese nuevo ámbito tecnológico que años atrás había definido como tecnologías nuestras y susceptibles de incorporar a nuestra realidad y posibilidades. Hay mucho por desarrollar aquí, pero conviene quizá mencionar que una de las acciones más discutidas del velasquismo fue el decreto ley que prohibió la importación de artículos de lujo y que ocasionó un desabastecimiento de instrumentos musicales de gama alta, lo que, por otro lado, incentivó también una mayor aparición de luthieres locales que producían guitarras y bajos eléctricos a precios populares. En cierto modo, la aparición masiva de grupos de cumbia y chicha está relacionado con el fácil acceso a dichos instrumentos.
En ese sentido, la chicha encarnó una modernización tecnológica y fue también una modernidad popular y una salida hacia un uso no hegemónico de la tecnología. Bolaños la ve con entusiasmo en un momento donde este tipo de música es aún vista con desprecio por la cultura oficial. Podemos situar a Bolaños en una postura crítica y vital contra el modelo desarrollista y hegemónico y pensar también su postura como la producción de un espacio de utopía que concretiza o encuentra en estos nuevos géneros populares como la chicha una alternativa de imaginar una tecnología situada. Gracias. Muchas gracias a Luis Alvarado por su participación y a todos los compañeros que nos han que lo han precedido en esta mesa. Como estamos con el tiempo un poquito vencido y tendría que llegar la ronda de preguntas, pero esta coincide con la ronda de pedidos de solteritos y ocopitas, entonces solo vamos a dar oportunidad para que hayan unas 2 o 3 preguntas, comentarios, apologías o diatribas sobre lo que se ha escuchado esta mañana. Si hay alguna mano levantada, ahí hay una y de una vez la pregunta. Hola, ¿qué tal? Bueno, entonces, mi pregunta es para Raúl porque nombrabas que Teodoro Valcárcel incluye en este documento, que no me acuerdo el nombre, a la lengua campa y la lengua huitoto. Entonces, mi pregunta viene si hay algún, digamos, material biográfico que cuente cómo es que Teodoro Valcárcel viaja a la selva central, porque los campas se ubican en la selva central, pero lo de huitoto me parece particularmente extraño porque generalmente están en el departamento Putumayo y Amazonas en Colombia y recién bajan a Perú a partir de la explotación cauchera a finales. Entonces, podría ser un episodio de la biografía de Teodoro Valcárcel que la verdad es que no conocemos nada porque los huitotos están particularmente bastante lejos, creo, del plano de acción que perjuiciosamente intuyo de Teodoro Valcárcel, ¿no? Eso. Sí, gracias. Ese es uno de los puntos interesantes para ahondar en la investigación, ¿no? Es decir, qué es lo que buscaba Teodoro Valcárcel exactamente al usar tanto el quechua como la aymara en la composición de sus canciones y en esa canción en particular usar 2 idiomas amazónicos. No tengo los datos exactos para hablar sobre por qué decidió por el lenguaje huitoto. Esto lo he recogido de fuentes secundarias, no he visto digamos, detalles más allá de la partitura o buscado cartas, correspondencia, otro tipo de documentos al respecto, ¿no? Eso requiere mayor investigación, ¿no? Pero sí es importante resaltar que él lo que buscaba allí era incluir no solamente su propio idioma regional, sino abrirse a otros lenguajes, incluidos los amazónicos, ¿no? Sí, sí, cómo no, está las 31 cantos del alma vernacular, así se llama esa colección de 31 cantos, está publicada en una antología, que así se llama, Antología de la Música Popular Puneña, que ya no está en venta, pero está muy ampliamente difundida en las bibliotecas de Perú y estoy seguro también que en otras de América Latina, ¿no? Existe la publicación de los 31 cantos, sí, que no están todos interpretados ni grabados, pero existe. ¿Alguna otra participación? Aquí, 1 y 2, por favor. Mi pregunta también es para Raúl. Quería saber por qué Valcárcel elige estudiar en Europa y no en el Conservatorio de Lima, ¿no? Y también eso quería saber si era influencias de Rodolfo Holzmann, porque en ese tiempo la influencia entre los compositores indigenistas y las corrientes académicas, ¿no? Y también cuál fue la influencia de Holzmann con los compositores que estudiaban con él, ¿no? Y si hubo una influencia en las composiciones de sus alumnos. Gracias.
Sí, gracias. Muy brevemente, porque son preguntas muy interesantes que requerirían de una exposición muy larga. Sobre el tema de Holzman, lo mencioné allí en cuanto a él es un integrante de esa crítica limeña, ¿no? Que no supo entender, ¿no? En el momento en qué contexto se ubicaban los compositores indigenistas, ¿no? Yo he escrito un artículo largo sobre el rol de Holzman al respecto. Tu primera pregunta, ¿cuál fue rápidamente para...? ¿Por qué no se ve el conservatorio? Bueno, porque sería una historia larguísima. Es que el conservatorio de Lima se funda, se crea mucho más tarde que en otros países latinoamericanos y solo se convierte en una opción, digamos, interesante para los compositores peruanos a partir de la década del 40, ¿no? Antes de eso existía, por supuesto, y inclusive tenía otra denominación. No voy a resumir todo ese desarrollo, pero no se encontraba su currícula en un alto nivel como para aceptar y formar compositores como sí lo fue a partir de la final de la década del 40-50, ¿no? Y la primera generación que surgió del conservatorio fue la llamada generación del 50, pero no incluyó a los indigenistas. Entonces, la única opción de los compositores indigenistas de primeras décadas era viajar a Europa o a otros países latinoamericanos, ¿no? Gracias. Enrique Cámara. Tiene la palabra, Enrique. Si quería saber esto último, ¿no? Que dijiste de la accesibilidad, no entendí muy bien, y visto que está Raúl también, que trabajó tanto la música chicha. El aumento de accesibilidad de instrumentos, de guitarras eléctricas, bajos y demás, permitió el incremento de grupos de música chicha y demás, o fue una respuesta de la industria a una necesidad que surgía de un aumento, es decir, ¿fue causa o consecuencia? Bueno, mira, lo he conversado con mucha gente, eso, no es que hay muchos datos. Lo que sí es claro es que la gran mayoría de grupos de chicha utilizaba estas guitarras baratas. Entonces hay digamos, uno tiene ahí un indicio de que efectivamente la posibilidad de formar un grupo de chicha está asociado a que habían estos instrumentos más económicos, porque a mediados de los 70s las guitarras, o lo que digamos en el rock al menos, hay toda esta historia de que se convirtió en un género de élite justamente por el alto costo de los instrumentos musicales. Bueno, como parece que ya no hay más comentarios, preguntas, apologías o diatribas, vamos a dar por terminada esta interesantísima y enriquecedora mesa que hemos tenido sobre los estudios históricos del siglo XIX, del siglo XX, y los invitamos a estar presentes en la tarde en la mesa que corresponde a los estudios de las músicas afroamericanas. Muchas gracias a todos por su participación.